Es el único tribunal en el mundo que delibera y resuelve en tiempo real. Discute y toma decisiones frente a cámaras de televisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se comenzaron a transmitir en vivo a partir del 16 de junio de 2005 por Aprende TV, canal que depende de la Secretaría de Educación Pública. Con señal propia, a partir del 29 de mayo de 2006, las sesiones del Pleno se han transmitido por el canal judicial. Desde entonces hasta hoy, más de 480 sesiones, cerca de 1.600 horas de análisis y debate que la sociedad puede seguir desde su televisor o por internet. Las cámaras capturan cada una de las intervenciones de los 11 ministros de la Corte Mexicana. Que la Suprema Corte no se deje presionar por persona o institución alguna. La realidad es que no saben de lo que estamos hechos. Para cumplir con nuestras encomiendas, no pagamos costo político alguno. Estamos prestos a realizarlas, a desahogarlas, sin ideologización ni politización partidista. Simplemente conforme a nuestra convicción, imparcialmente, sin estridencias, tal y como está previsto en la Constitución. Así abrió la sesión del 22 de mayo de 2007, uno de los ministros. El Pleno anuló la subasta como mecanismo para otorgar concesiones para operar estaciones de radio y televisión en México. De igual manera, la prestación de servicios adicionales de telecomunicaciones y el refrendo automático de las concesiones. Un caso de trascendencia nacional. Fueron 8 sesiones de debates transmitidas por el canal judicial. En el salón de plenos estuvieron quienes plantearon la demanda en contra de diversos artículos de las leyes federales de telecomunicaciones y de radio y televisión. En nuestras resoluciones no está presente ningún interés particular. Resolvemos con la exclusiva finalidad de garantizar la supremacía constitucional. Otro caso de trascendencia nacional. En febrero y marzo de 2007, el tribunal en pleno resolvió diversos juicios de amparo promovidos por militares que habían sido dados de baja por ser portadores del virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH-Sida. Reclamaban su derecho a no ser discriminados y a gozar de seguridad social. Pero la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México ordenaba la baja automática por inutilidad a seropositivos. Fueron 9 sesiones de análisis y debate. El estar infectado de VIH no implica la inutilidad. Es sabido que muchas personas que han contraído el citado virus pueden seguir desempeñando sus labores, pues aún no han desarrollado la enfermedad y aún habiéndola desarrollado, podrían estar en posibilidad de seguir en sus actividades. Los infectados por VIH, aún en el caso de que no padezcan el SIDA, no gozan de salud y por tanto deben considerarse inútiles para el servicio de las armas. Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia concedió los amparos, porque ser portador del VIH no es lo que determina la inutilidad en el servicio de las armas. Meses después, el máximo tribunal falló un 5º amparo y sentó jurisprudencia. Claro que no se trata de declaración de validez ni de invalidez, estamos en un juicio de amparo. En junio de 2008 llegó a la Corte el litigio colectivo más numeroso en la historia de México. Más de 223,000 demandas de amparo en contra de la nueva ley del Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado. Es un hecho inusitado, conduce al Consejo de la Judicatura a crear juzgados. A través del canal judicial se difundieron los criterios del Pleno para que juzgados federales resolvieran los juicios. La suplencia de la queja opera a favor del trabajador en la forma más amplia.
la Corte resolvió a favor de los trabajadores para que el monto de su pensión se basara en el promedio del último año de trabajo, sin que fuera necesario tener 3 años de antigüedad en el mismo cargo. Los ministros anularon los candados que establecía la nueva ley para obtener una pensión por viudez y la prescripción del pago de pensiones que no fueran reclamadas en un plazo de 10 años. El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado en temas relevantes sobre materia electoral. En julio de 2008, el Pleno anuló la llamada cláusula de vida eterna para los partidos políticos llamados pequeños. No es razonable que un partido que no alcanza los votos suficientes por sí mismo para mantener su registro, se le dé una especie de transfusión de votos para mantenerlo en vida, ¿verdad? Yo creo que esto sería muy piadoso, pero sería constitucional. Los ministros debatieron sobre la norma que prohíbe a candidatos comprar espacios en medios de comunicación. De declararse la inconstitucionalidad de dicho precepto, se estaría desconociendo el fin estatal de proporcionar equidad en la contienda electoral. El candidato quedaría impedido pues de ir a anunciar cualquier cosa a radio y televisión. La teleología de la reforma fue precisamente evitar acciones mediáticas adversas a ciertas situaciones en la democracia que puedan llegar a provocar ausencia de objetividad, imparcialidad y veracidad en la información electoral. El Pleno determinó que los partidos políticos no pueden contratar tiempos en cualquier modalidad, en radio y televisión. Tampoco las personas físicas o morales pueden contratar propaganda con el fin de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Un grupo de empresarios y organizaciones civiles promovieron una serie de amparos en contra de la reforma constitucional en materia electoral de noviembre de 2007. En este caso se estableció un criterio sin precedente. No procede el amparo contra el contenido de reformas a la Constitución. Creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ninguno de los tribunales que componen el Poder Judicial de la Federación, puede llegar a declarar que la Constitución es inconstitucional. No obstante, durante el debate se escucharon diversas opiniones. Si me está reclamando cuestiones materiales de fondo, ese es el acto reclamado. Ese no va a variar, como lo decía la ministra Luna Ramos, desde la entrada de la demanda hasta la sentencia va a ser el mismo acto reclamado. Entonces, sí es notoria y manifiestamente improcedente. En mi opinión, basta con la lectura del acto reclamado en el que se están impugnando reformas a la Constitución para que, en mi opinión, sea notoria y evidente. Los ministros decidieron que el amparo solo procede para determinar si hubo vicios en el procedimiento legislativo. El 25 de agosto de 2008 comenzó en el Pleno de la Corte el análisis de uno de los casos más relevantes de su historia, la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal. Después de 4 días de análisis y debate en sesiones matutinas y vespertinas, la Corte resolvió que las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no violaban la Constitución. Sí, respetemos la libertad de la mujer, pero reconozcamos que ella no la puede ejercer con violencia por prohibición del artículo 17 constitucional. Sí, respetemos la libertad del concebido, lo que no haríamos permitiendo que se le privara de la vida. Seamos garantistas con ambos conforme a nuestra Constitución. Nuestra Constitución no establece, en mi opinión, derechos absolutos. El derecho a la vida está protegido por la Constitución. Porque esto no es un tema de constitucionalidad. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas son actitudes de los particulares que no violentan garantías. Se llegaría al extremo de sostener que también la Constitución está protegiendo una célula, porque es vida. El legislador quiso plasmar fue el deber del Estado de no intervenir en una decisión personal. Quizás el mayor drama
que un ser concebido pueda tener, que sea su propia madre la que quiere desvincularse y separarse de él. Yo no encuentro en estos dos argumentos que se nos han expresado como explícitos la posibilidad de conceptualizar al derecho a la vida con un estatus constitucional. Diversos instrumentos internacionales, ahora voy a decir cuáles, particularmente el artículo 4 de la Convención Americana, reconocen expresamente este derecho a la vida. Sin embargo, el derecho a la vida en el propio derecho internacional, y me parece que esto es importante para no constituir esto como un derecho absoluto. Que la imposición de un embarazo es la medida más dañina para los derechos de las mujeres aquí invocados, pues los elimina. Se estaría sometiendo a una mujer a un proceso penal en el cual, en su caso, pudiera llegar a ser restrictivo de la libertad. Independientemente de cuál sea mi opinión personal respecto de la reforma, debo manifestar que no encontré motivo alguno de inconstitucionalidad. Que no existen elementos consensuados, jurídicos y fuertemente razonables que determinen la existencia del derecho a la vida del producto de la concepción antes de las 12 semanas y obliguen su defensa por la vía penal. En los primeros días de enero de 2009, la Suprema Corte de Justicia analizó otro caso emblemático. Se reclamaba la expedición de una nueva acta de nacimiento en la que no se divulgara la anterior identidad de la persona. La ley solo permite que se hagan correcciones marginales en el acta original. En el debate quedaron de manifiesto los derechos que estaban en juego. En el caso concreto, a la discriminación, el derecho a la igualdad, a la dignidad humana, a la intimidad, el derecho a la vida privada, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad humana. Las opiniones fueron diversas. Y a las cosas hay que llamarles por su nombre. Que para no discriminar se necesita que la sociedad aprenda a jugar el juego de la verdad. Aprendamos a jugar el juego de la verdad. Conocer y reconocer las diferencias como algo no irrogante de oprobio. Que las anotaciones marginales no son arbitrarias ni caprichosas. En el fondo lo que se busca es ocultar una verdad. Él no está pidiendo esta situación para defraudar, él está pidiendo esta situación para poder hacer una vida social normal. Al final, aunque no se declaró inconstitucional la norma, por unanimidad se concedió el amparo para que se expidiera una nueva acta de nacimiento. El Pleno ejerció su facultad de investigación sobre los hechos violentos que se registraron en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006. Tema inédito en México: fijar parámetros y establecer límites al uso de la fuerza pública por parte del Estado. Al ejercer materialmente la fuerza, se hizo en forma desmedida, en tanto se aprecian lesiones físicas y maltratos en desproporción. A mi juicio sí se cometieron violaciones graves por las fuerzas de seguridad municipales, estatales y en su caso, ya analizaré más adelante, federales. Los policías sí están capacitados para abusar de las mujeres. ¿Hubo agresiones sexuales? Sí las hubo. Más de la mitad de las mujeres detenidas aseguran haber sufrido agresiones sexuales. Apoyado en el análisis del informe que realizó la comisión investigadora, integrada por magistrados, la Corte aclaró la responsabilidad de los funcionarios que ordenaron el uso de la fuerza pública en todos los niveles de gobierno. A estas personas que se reúnen, creo yo que no se les puede atribuir esta responsabilidad de violación grave de garantías, puesto que se exigen exclusivamente a determinar que, dadas las circunstancias en que se encontraba en ese momento la población de Atenco y el bloqueo carretero, era necesario el uso de la fuerza pública. Como en ninguna otra parte del mundo, en vivo y en directo por el canal judicial mexicano, el Pleno de Ministros da cuenta de sus resoluciones a la sociedad en un franco ejercicio de transparencia y rendición de cuentas para lograr una mejor impartición de justicia.